Light Yagami, el joven más brillante de Japón. Un prodigio. Un modelo de hijo, estudiante y ciudadano. Hasta que un cuaderno cayó del cielo. Y él lo recogió. Así comenzó el reinado de Kira. Con solo un bolígrafo y un ideal, Light se convirtió en el mayor ejecutor del siglo XXI. Su misión era clara: limpiar el mundo del mal. Y lo logró. La criminalidad bajó. Las guerras cesaron. Los asesinos y violadores desaparecían antes del juicio. El miedo reemplazó a la ley. Y Kira se convirtió en Dios, al menos en la mente de millones. Pero, ¿qué ocurre cuando el verdugo se enamora del poder? ¿Qué pasa cuando el héroe se olvida de por qué empezó? Hoy analizaremos a Light Yagami, no solo como Kira, sino como símbolo de una justicia corrompida. De un idealista brillante que cayó más bajo que cualquier criminal al que alguna vez condenó. Light no era un psicópata desde el inicio, pero tampoco era un joven común. Desde el primer momento en que toca la Death Note, no duda, no tiembla, no se pregunta si debe matar. Solo actúa. Este desapego emocional ante la vida ajena es un indicio claro de rasgos narcisistas y antisociales. A medida que la historia avanza, Light muestra síntomas evidentes de trastorno narcisista de la personalidad. Se cree especial, único, superior. Cree que solo él puede salvar el mundo. No tolera que alguien cuestione su lógica. Y más aún, exige adoración. No solo respeto, quiere ser venerado como un dios. Trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía funcional. Manipula, miente, asesina sin culpa. No siente empatía. Y no por crueldad, sino porque, en su mente, sus acciones están justificadas. Light cree que el fin justifica cualquier medio. Y esa creencia lo convierte, poco a poco, en aquello que juró eliminar. Light Yagami no solo mataba. Pensaba, calculaba y justificaba. Cada trazo de tinta en la Death Note estaba respaldado por una lógica implacable. Una filosofía que mezclaba dos corrientes históricas del pensamiento: el utilitarismo extremo y el maquiavelismo radical. Utilitarismo, el bien mayor a costa del sacrificio de unos pocos. Light se considera a sí mismo un reformador, un arquitecto de un nuevo mundo. Su razonamiento es simple: si matar a 1000 criminales salva a 100.000 inocentes, entonces esa sangre está justificada. Para él, no hay dilema moral. No hay pausa. No está matando personas, está erradicando el mal. Y lo más impactante es que, al principio, funciona. El crimen cae en todo el mundo. Las guerras se detienen. El miedo a Kira reemplaza a la justicia institucional. Los resultados son reales, tangibles. El mundo está más tranquilo. Pero, ¿a qué costo? Maquiavelismo, el fin justifica los medios. Cuando Light se ve acorralado, no duda en sacrificar lo que sea, o a quien sea, para mantenerse en el trono. Misa no es una aliada, es una ficha. Rem no es una compañera, es un medio para eliminar a L. Incluso los inocentes que podrían revelar su identidad son eliminados sin pestañear. En el pensamiento maquiavélico, el líder tiene derecho a ser cruel, si la estabilidad del sistema lo requiere. Y Light lo cree con todo su ser. Él no es un asesino. Él es la justicia. Y eso es lo más peligroso de su filosofía. No actúa por odio. No lo mueve la venganza. Lo impulsa la lógica, la frialdad, la convicción absoluta de que el mundo necesita una fuerza suprema. Y que él está hecho para ser esa fuerza. Lo verdaderamente perturbador es que Light no quiere ser malo. Él cree estar salvando al mundo. Lo mira desde una torre de cristal, convencido de que si alguien puede limpiar la podredumbre de la humanidad, es él. Pero esa visión utilitarista tiene una trampa mortal. Cuando defines el bien mayor como algo que solo tú puedes comprender, cualquier oposición se convierte en enemigo del orden. Y así, Light deja de matar criminales. Y comienza a matar obstáculos. Ya no ejecuta asesinos. Ejecuta periodistas, policías, familiares. Incluso a L, el único que podía detenerlo, y que, más allá del juego mental, jamás había cometido crimen alguno.
Light no está reformando el mundo. Está diseñando un altar. Uno donde Él es Dios, y todos los que lo contradicen son herejes. Y es aquí donde su pensamiento se quiebra. Porque el utilitarismo necesita una ética clara. Y el maquiavelismo exige conciencia del poder que se ostenta. Pero Light se enamora de su reflejo. Pierde el norte moral. Y se transforma en lo que más temía. Un dictador con complejo de salvador. Un tirano convencido de ser un mártir. En su mundo no hay lugar para el matiz. Solo estás con él. O mueres. Y por eso, su filosofía, aunque potente, colapsa por su propia arrogancia. Porque el problema de jugar a ser Dios no es solo tener el poder de juzgar, sino no tener a nadie que te juzgue a ti. Light Yagami no es un monstruo clásico. Es uno moderno, el que racionaliza cada crimen con estadísticas. El que transforma la justicia en una herramienta de dominación. Y el que, creyendo ser el Salvador, termina siendo el verdugo de la humanidad que pretendía proteger. Light Yagami comenzó creyéndose un héroe. Terminó comportándose como un dios. Y en el camino, olvidó que seguía siendo humano. Al principio, Kira era una idea. Una herramienta de justicia absoluta para eliminar a los peores criminales del mundo. Light se veía a sí mismo como el único capaz de juzgar sin corrupción, sin emociones, sin ego. Pero muy rápido, esa imagen se convirtió en mentira. La justicia que lo motivaba se volvió una excusa. El poder de decidir sobre la vida y la muerte comenzó a nublarle la razón. Y cuando te acostumbras a matar sin consecuencias, dejas de preguntarte si lo que haces está bien. Empiezas a pensar que el error no está en ti, sino en el mundo que no te entiende. Light dejó de ser Kira como símbolo, y se convirtió en Kira como identidad. Ya no mataba por justicia, mataba por control. Todo el que dudara de él, todo el que amenazara su imagen, todo el que supiera demasiado, era automáticamente sentenciado. Sin juicio, sin piedad, sin remordimiento. Y no hablamos solo de enemigos. Hablamos de aliados, de inocentes, de personas que lo amaban. El caso de su padre, Soichiro Yagami, es el punto más bajo de su humanidad. Soichiro era uno de los pocos personajes en Death Note con verdadera integridad. Creía en la justicia por encima de todo. Incluso arriesgó su vida para demostrar que su hijo no era Kira. Nunca lo sospechó. Nunca dejó de confiar. Pero Light no movió un dedo para salvarlo. Lo manipuló. Lo usó. Dejó que muriera con una mentira en el corazón. Convencido de que su hijo era inocente. Cuando en realidad, él era el mismísimo verdugo de todo. Ese fue el verdadero crimen de Light. No la muerte de L. No la manipulación de Misa. Sino la traición a su propio padre. Por mantener la fachada. Light dejó de distinguir entre justicia y conveniencia. Al final, su único objetivo era conservar su poder. Matar a L fue necesario. Manipular a Misa fue útil. Engañar a su padre fue conveniente. Y todo eso lo justificó con una sola frase. Yo soy la justicia. Pero esa frase, repetida como mantra, ya no tenía sentido. Era solo una máscara. Una mentira que se contaba para no aceptar lo que en verdad era. Un asesino con complejo de Dios. Y lo más aterrador de todo es que, en su mente, aún creía tener la razón. Porque eso es lo que hace el poder cuando se vuelve absoluto. Destruye tu capacidad de autocrítica. Te aísla, te endiosa, y te hace pensar que todo lo que haces es necesario, aunque esté podrido por dentro. Light ya no actuaba como humano. Se expresaba con superioridad. Miraba a los demás con desprecio. Desarrolló una frialdad mecánica. Ya no amaba. Ya no dudaba. Solo mandaba. Solo decidía quién vivía y quién moría. Como si su bolígrafo fuera el dedo de un dios vengador. Y así, el joven que una vez creyó que podía crear un mundo sin maldad, se convirtió en el arquitecto de un régimen de terror. Uno donde no había libertad. Donde la justicia era solo una sombra de su ego. Donde el miedo reemplazó a la ley. Light Yagami se transformó en el mal que juró destruir. Pero nunca lo aceptó. Porque su ego ya era más grande que su propósito. Y en ese punto,
Ya no importaba cuántos criminales había eliminado. Porque el crimen más grande fue el que cometió contra su propia humanidad. Light Yagami no murió por una bala. Murió por su arrogancia. Cuando Near lo expone, cuando su mundo colapsa, cuando el poder se le escapa de las manos, Light ya no es el joven frío y calculador. Es solo un niño desesperado, sangrando, solo, corriendo por una escalera abandonada, entre el cielo que no alcanzó, y el infierno que él mismo creó. Su muerte es poética, no heroica, no trágica. Es la caída de un dios falso que olvidó que también era humano. Light comenzó con una idea noble, pero sacrificó todo lo humano en el camino. El amor de su padre, la inocencia de Misa, la amistad, la verdad. Y al final, lo único que le quedaba era una mentira escrita en una libreta. Light Yagami fue uno de los villanos más humanos y uno de los héroes más peligrosos. Porque el problema no es el mal evidente, sino el mal que cree hacer el bien. Gracias por acompañarme en este viaje por la mente de Kira. Si te gustó este análisis, suscríbete, comenta tu punto de vista y comparte este video con quienes también se atreven a pensar más allá del bien y el mal. Porque al final, incluso los dioses pueden sangrar.